espíritu del anticristo. ¿Cómo saber cuál es el espíritu del anticristo? Vea lo que dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 al 6. Primera carta o epístola de Juan, capítulo 4, versículo 1 al 6. Le voy a pedir que pongan mucha atención para que el espíritu del anticristo no me lo distraiga. Y usted puede identificar al espíritu del anticristo. Amados, no crean a todo espíritu, sino que pongan a prueba a los espíritus para ver si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Muchos qué? Falsos profetas. O sea que los falsos profetas traen al espíritu del anticristo. Pero esta es la mejor manera de reconocer el espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Cristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, el cual ustedes han oído que viene y que ya está en el mundo. Oiga, en el momento que él está escribiendo esta carta, hace más de 2000 años, dice, ya está en el mundo. Y aquí dice bien claro, este es el espíritu del anticristo. Es un espíritu, no es una persona, es espíritu. Un ser que no puedes ver, es invisible, pero es un ser real que opera, que influencia las vidas, las mentes, los corazones, y que está, dice ahí, operando en el mundo. Hijitos, versículo 4, ustedes son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. La única manera de que venzamos a estos falsos es llenándonos de Dios. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. Por eso sabemos cuál es el espíritu de la verdad y cuál es el espíritu del error. Aquí, hermanos, nos da el apóstol Juan la clave para reconocer los espíritus falsos. Fíjese que la otra vez me pasó algo muy curioso. Yo estaba en ayuno, en oración, buscando al Señor con todo mi ser, con toda mi alma, y estaba orando. Cuando de repente terminé mi oración, me levanté de donde estaba de rodillas y me quedé sentado. Enfrente de donde yo estaba sentado había una flor y me quedé viendo la flor. Y la veía bien bonita, la flor. Y dije, mira, esta flor es de verdad. ¿Quién la habrá puesto aquí? Y fui y la toqué. Cuando la toqué, hermano, no era verdadera. Era de plástico. Dije, ah, caray, esto no es verdadero. Y me voy y me siento y me le quedo viendo a la flor otra vez. Y sentí una voz dentro de mí que me habló, hermanos. Dios habla, Dios sigue hablando. Y me dijo las siguientes palabras, vea lo que me dijo esa voz. Dice, si los humanos pueden imitar algo que yo he creado tan perfectamente, ¿tú crees que Satanás no puede imitar a mi espíritu? Y me quedé así, hermanos. Dije, wow. Le repito lo que oí. Si los humanos pueden imitar algo que yo creé, algo que yo hice, de una manera tan exacta, tan perfecta, ¿tú crees que Satanás no puede imitar a mi espíritu? Y yo dije, wow, es verdad. Si Satanás es un ser superior que el humano, y si el humano puede hacer una flor de plástico que parece tan verdadera, ¿cuánto más el diablo puede hacer algo malo, hacerlo parecer bueno o hacerlo parecer verdadero de Dios? Hermanos, estaba yo leyendo las historias de algunos de los asesinos en serie más malos que han habido en la historia. Fíjense que muchos de ellos, ¿saben qué hacían los tremendos? Señor los reprenda. Se hacían pasar por gente discapacitada
que estaban enyesados, hasta se ponían yesos en los pies o en las manos. Cuando iban a atacar a una víctima, y al drede se ponían como que necesitaban ayuda, mayormente con las mujeres, porque muchos de ellos se dedicaban nada más a matar mujeres. Y entonces llegaba la mujer o el varón y les ayudaba porque lo veían minusválido, hermano, y cuando estaban descuidados, ¡zas!, los agarraban y los mataban. Entonces otros se vestían de monjes, otros de payasos, porque eran asesinos de niños, o de paleteros, venían paletas y helados. Son maestros del engaño. Engañan a la gente, ¿para qué? Para obtener sus maldades, hacer sus maldades. Y mire, y Satanás, hermano, la Biblia nos dice, el Señor lo reprenda, es el padre del engaño, de la mentira. Es el maestro del engaño. Él engaña a la gente. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 12, permítame leerle Apocalipsis capítulo 12, vea lo que dice la Biblia acerca de él. Versículo 7 en adelante. Entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. El dragón es Satanás, hermanos. Luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña, ¿a quién? A los cristianos, nada más. Engaña a los mundanos, nada más. Engaña a los de coeficiente intelectual más bajo. Engaña solo a los pobres. No, dice al mundo entero, hermanos. Al mundo entero. Y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados junto con él. O sea que este ser tiene un ejército de ángeles que trabajan juntamente con él. Dice que hubo una guerra en este pasaje, hubo una guerra en el cielo y entonces Miguel, que es un ángel guerrero del cielo, y su ejército de ángeles luchaba contra Satanás. Satanás perdió la batalla y fue lanzado, hermanos, a la tierra. Y este ser engaña al mundo entero. Los engaña. ¿Cómo los engaña? De muchas maneras. El engaño más grande que él trata de hacer es hacerle pensar a la gente que no existe, que no hay tal. Otro engaño, hay gente que piensa, no, si el diablo sí existe, pero lo percibe a él como un ser con cuernos y con cola y un trinche. Ese ser que, no sé si los mexicanos que juegan la lotería, que sale el diablito, ¿verdad? Inclusive hay una cadena de restaurantes ya que está haciéndose muy famosa aquí en Houston, que trae, su logo es un diablito con cuernos y colita y un trinche. No voy a decir la marca. Hermano, y piensa la gente que ese es el diablo. Pero no, ese es un engaño de él. Un engaño más. Otro de los engaños de Satanás son las religiones. Déjame le digo algo. Satanás inventó las religiones. Él las inventó, hermanos. Satanás. Y perdónenme si alguien se siente ofendido con esto. Si alguien está en una religión, salga de la religión, porque la religión es inventada por la serpiente. Es un engaño. ¿Cuál es el objetivo del engaño de este ser? Pues que la gente se aleje de Dios. Que la gente no esté cerca de Dios. Porque Él sabe que si la gente, las personas están cerca de Dios, Él no puede hacerles nada. Es un ser cobarde. No puede hacerles nada a las personas que están cerca de Dios. Lo repito. Porque yo quiero que usted entienda la importancia de esto. Cuando tú estás cerca de Dios, este ser no te puede tocar.
no te puede hacer nada, no te puede dañar, a no ser que tú le des permiso a él. La Biblia dice que Jesús lo venció. Hubo un juicio. Cuando Cristo, mi Señor, murió en la cruz, lo juzgó y lo venció, lo despojó de su poder, lo despojó de su autoridad, y él ya no puede tocar a la gente que está cerca de Dios, que está con Cristo. Y escuche lo que digo, cerca de Dios, no cerca de una religión. Porque hay gente que piensa que estando en una religión está protegido, está protegida, y no es así. Está engañado. Juan, volviendo a Juan, nos dice que hay que poner a prueba los espíritus. ¿Por qué? Porque dice, muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y sobre todo la Biblia dice que en los últimos tiempos se iba a multiplicar la aparición de los falsos profetas y de los falsos cristos. Hay personas que se han hecho pasar por Cristo. Yo he hablado un poquito acerca de esto. Y estas personas en un determinado momento ellos dijeron ser Cristo. Estaba leyendo, por ejemplo, la historia de, lo van a pasar hasta en una serie, hermanos, no me acuerdo si en HBO, es una historia real, allá en Suecia, a una mujer, creo que era la esposa del pastor principal de una iglesia, empezaron a decir que ella era la elegida para ser la esposa de Cristo. Imagínense. Y entonces empezaron a decir que ella tenía que ahora dirigir la vida de la gente. Y ella determinaba quién se iba a casar con quién, si había matrimonios, ella los separaba. ¿Sabes qué? Ustedes no están bien casados, a veces me separan y tú ahora te juntas con fulanito y tú te juntas con fulanita. Les decía hasta qué comprar, ropa que comprar, cómo vestir, hermanos. O sea, manejaba sus vidas. Y la gente tenía que llevarles joyas, dinero, pagarle viajes, le compraba una mansión, una casa, porque supuestamente era la novia de Cristo. Y tenían que tratarla como a la novia de Cristo. Hay otra mujer de la cual hemos estado hablando también aquí, y que está aquí bien cerquita en Sugar Land. Se llama Cristo Lisbeth. Ella dice que es Cristo. Que la Biblia dice que en los últimos días Cristo iba a aparecer en forma de mujer. Fíjese. Yo la primera vez que vi a esa mujer, yo dije, ay Señor, como que le falta una tuerca a esta señora. Pero cuando empecé a ver, hermano, me quedé admirado. Miles de personas, escuche bien, miles la siguen. Miles en muchos países del mundo. Y tú dices, pero ¿cómo siguen las personas a este tipo de gente? En Rusia apareció uno que era policía, hermanos. Y un día estuvo al borde de la muerte, estuvo en el hospital, y cuando se levantó diciendo que era Cristo. Y tú dirás, bueno, esta gente está loca, ¿no? ¿Quién lo va a hacer? Hermano, miles lo siguen. Se fue al bosque, a un bosque, a unas montañas. Ahí hizo un santuario y miles de personas van a buscar a este señor. Porque dice que él es el Cristo. Hay otro en Brasil, se llama Indre Cristo, es un viejito, todo flaquito y con barba. Miles también lo siguen a este tipo. Lo siguen. Y la gente hace lo que ellos les dicen que hagan. ¿Sí? Y tú te puedes preguntar, pero ¿cómo es que pasa? ¿Cómo que sucede eso? ¿Por qué? ¿Qué persona en su juicio cabal pudiera creer que esa gente es Cristo? Bueno, hermanos, por eso les empecé enseñando que Satanás, la serpiente, es el engañador. Señor lo reprenda. ¡Engaña! Y si no puede engañar a un grupo de personas de una manera, va a buscar otra
Oh, gloria a Dios. Siento la unción del Espíritu Santo aquí, hermano. Sama Kandare Mashai. Ay, santo eres tú, Jehová. Si Él no te puede engañar de una manera, Él va a buscar otra. Y cuando leemos en la Biblia estos pasajes, ahora voy a hablar a los cristianos, muchas veces pensamos que la Biblia se está refiriendo a este tipo de señores o señoras locas, locos que dicen que son Cristo y que la gente, las multitudes lo siguen. Pero déjame te digo algo, los pasajes de la Biblia están escritos para los cristianos, para la iglesia. Y este pasaje que yo les comencé leyendo de Juan precisamente habla de que en la iglesia de Jesús, cuando hablo de la iglesia de Jesús, estoy hablando de todas las iglesias del mundo, no nada más de Centro Cristiano Palabra de Vida. Las iglesias de Jesús van a aparecer estos falsos cristos, estos falsos profetas. Juan lo dice, muchos falsos profetas han salido del mundo. Sus falsos profetas son inspirados, dirigidos por el espíritu del anticristo. Y Juan nos dice, pruébenlos. Pruébenlos. Hace muchos años, ahorita les digo cómo, exacto. Hace muchos años, fíjense que creo que me acababa de casar y estábamos en un lugar donde venden teléfonos y recuerdo que llegó un hombre repartiendo tarjetas y diciéndole a la gente que él podía leer las manos, ver el futuro, etcétera, etcétera, y que él era el profeta elegido de los últimos tiempos. Y cuando llega conmigo le digo, no, yo no quiero esto. Y me queda viendo y me dice, yo soy el profeta elegido. Yo te puedo decir toda tu vida y puedo decirte tu futuro. Y le dije, ¿por qué tú eres profeta? Porque Dios me mandó. Ah, Dios te mandó. Le dije, sí, Dios me mandó porque Dios es amor, me dijo. La Biblia dice que Dios es amor. Empezó a hablar la Biblia, hermanos, el hombre. Y le dije, pero también la Biblia dice que hay que probar a los falsos espíritus. Así me acordé de este pasaje, hermanos. Y él se enojó en ese momento y dijo, ¿por qué dices que yo soy falso? Yo soy enviado por Cristo, me dijo. Y yo le dije, ¿quién es Cristo para ti? Cristo es un maestro iluminado, me dijo. Yo le dije entonces, la Biblia dice que el que niega a Jesús, que es Dios, no es de Dios. Hermano, ahí el hombre se enojó, se puso furioso, me empezó a gritar, empezó a hablar un idioma que no sé qué idioma era y se fue, bien bravo. Ahí estuvo fácil la prueba, hermanos. Esa prueba fue fácil. Porque era un falso profeta, un falso maestro, era hasta un espiritista, yo creo. Lo difícil, ay, es probar a uno, hermano, que está predicando en la iglesia. A ver, les voy a dar una pausa para que tomen un trago de agua, porque lo que les voy a decir está duro, hermano. Fácil identificar a un tipo de esos. Bueno, algunas personas desafortunadamente los engañan, ¿verdad? Pero hermano, difícil es identificar a alguien que está predicando de Cristo, la Biblia, y parece genuino de Dios. ¿Se acuerdan lo que les dije que me sucedió la anécdota de mi ayuno cuando oí esa voz que me dijo, Satanás puede imitar a mi espíritu? Y yo me quedé meditando mucho, hermanos, en eso. Lo he meditado mucho tiempo, lo sigo meditando. Y yo dije, ¿cómo es posible? O sea, que Satanás puede imitar la presencia del Señor. O sea, Satanás puede hacer llorar a una persona. Satanás puede hacer sentir a una persona así como bonito. Y en este momento me estaba viniendo a la mente no sé si ustedes han visto esos videos del espíritu del Kundalani, hermanos. El Kundalani es una secta de los musulmanes. Son maestros que se dedican a ayunar y a orar a Alá. Y hacen retiros, hermanos, como los cristianos.
Y estos maestros del Kundalini van y oran por la gente, les ponen las manos. Cuando van y ponen las manos sobre las personas, ¿sabes qué hacen? Las personas empiezan a llorar, otras empiezan a reír mucho, otras empiezan a temblar así, tiemblan o empiezan a rodar en el suelo. Estos maestros también llegan y hasta soplan así, y la gente se cae al suelo, hermanos. Como lo de Dios. Fíjense lo que estoy diciendo. Ahora, con esto no estoy diciéndoles que siempre que pasa eso es un espíritu Kundalini. No, porque yo creo en la manifestación del Espíritu Santo, hermano. Yo creo que Dios puede hacer llorar a una persona. Yo creo que Dios puede tirar a una persona. La Biblia lo dice, cuando llegó el ángel lleno de la presencia de Dios ante Daniel, dice la Biblia que Daniel cayó como muerto. Cuando vino el Señor Jesucristo y se le aparece a Juan, el apóstol, en el capítulo 1 del Apocalipsis, dice que cuando volteó a ver y vio su rostro, lo vio como era, ¡paz! Cayó a tierra. Ahí en el Evangelio de Juan, cuando dice que van a arrestar a Jesús, en el bosque dice la Biblia que Jesús les dice: ¿a quién buscáis? La gente dice: a Jesús Nazareno. Y él dice: yo soy. Y cuando dice yo soy, ¡pras! Todos los soldados caen a tierra. El poder de Dios, hermanos. El poder de Dios puede hacer caer a una persona a tierra. Pero hay que tener cuidado, dice la Biblia, hay que probar a los espíritus. Porque no todo espíritu, dice, es de Dios aquí. Y muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces Él nos da la clave y nos dice: ¿cómo puedo identificar a ese espíritu? ¿Cómo? A ver, pastor, enséñame. ¿Cómo yo sé? Si alguien que está haciendo señales, si alguien que está predicando el evangelio, si alguien está hablando la palabra de Dios, ¿es de Dios o no es de Dios? Juan nos dice cómo. Dice aquí: todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús, oiga bien, no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo. La clave está en la palabra confesar, hermanos. Yo me puse a analizar lo que significa la palabra confesar. Porque para nosotros en español la palabra confesar es repetir algo, ¿verdad? O decir algo. Cuando alguien te dice: a ver, confiesa. Sí, yo lo hice. Pero la Biblia fue escrita en griego, hermanos. Y muchas veces cuando se tradujo la Biblia al español, la traducción pierde su fuerza original de cómo el Espíritu Santo nos quería enseñar. Entonces, fíjese lo que significa cuando tú vas a un diccionario en griego y buscas esta palabra, lo que significa en español. Vea, póngame atención. Dice: confesar, hablar la misma cosa. Estar de acuerdo. Confesar en el sentido de admitir que estamos en el mismo canal o haciendo y diciendo las mismas cosas. Entonces, fíjese bien, ponga atención. Para probar que un espíritu es de Dios o es del anticristo, la clave está en la confesión. Esa persona que está hablando de Dios, esa persona que está predicando de Dios, predicando y hablando de la Biblia, ¿está confesando a Jesús? Y si entendemos esta palabra confesar desde la perspectiva de su interpretación correcta, significa que esa persona tiene que estar totalmente de acuerdo su vida con Jesús, su doctrina con Jesús. O sea, que todo lo que se dice y enseña tiene que ver con Jesús.
está en la Biblia. Tiene que concordar con las cosas de la Biblia. Y entonces aquí viene lo complicado del asunto, hermanos. Y este va a ser el corazón de mi mensaje. Mi exhortación de hoy para ustedes y para los que me ven ahí en el Facebook. La única manera de probar a los espíritus es conociendo la Biblia. No hay otra. Porque hay gente que dice, ay, yo sentí que no era de Dios. Pero tu sentir a veces está distorsionado también. Ah, es que se ve bien raro eso. Mira cómo se retuerce. Tú no sabes, a lo mejor es Dios. ¿Ah? Pero es que se cayó. ¿Dónde dice la Biblia? Yo ya les dije que sí hay pasajes que la Biblia dice que cuando llega el poder de Dios se cae. Entonces el problema principal que tenemos los cristianos es no conocer la Biblia. Porque para probar a un espíritu, para probar a alguien que está predicando o está enseñando lo verdadero de Dios, tú tienes que conocer la Biblia para saber que lo que se está predicando, y no estoy hablando nada más de una prédica, sino de cómo predica esta persona, cuál es su trasfondo ministerial, cómo se maneja en su vida concuerda con lo que dice la Biblia, sus enseñanzas concuerdan con lo que dice la Biblia. Las acciones que él tiene concuerdan, como dice la Biblia. Quizás usa la Biblia como la usa Satanás, porque Satanás también usa la Biblia, hermanos. Satanás se conoce la Biblia de memoria, hermanos. Escuche bien lo que le digo. Satanás se conoce la Biblia de memoria. Él es un ángel, no es hombre. Él se la sabe. Él es un ser antiguo, hermanos. Desde antes que se escribiera la Biblia, él ya estaba, ya existía. ¿Usted cree que en por lo menos 2000 años este ser no se tomó el tiempo para estudiar la Biblia? Se la sabe. Y la manipula. Hace 2 jueves, me parece, hablamos acerca de cómo habla el dragón, ¿verdad? Estábamos estudiando Apocalipsis capítulo 13 y vimos ahí que aparece el falso profeta, la segunda bestia del Apocalipsis. Y dice que este ser tiene cuernos de cordero, pero habla como dragón. Ya vimos en este pasaje quién es el dragón. ¿Quién es el dragón? El diablo, Satanás. Entonces el falso profeta, dice la Biblia, que habla igualito al dragón. El falso espíritu, el espíritu del anticristo, habla como un dragón. Habla como Satanás. ¿Y tú cómo vas a saber que habla Satanás? ¿Alguna vez lo has oído? Bueno, hay gente que lo ha oído, ¿no? O creen por las películas que ven de terror. Se imaginan que Satanás es un monstruo y que habla, te voy a comer, te voy a matar. Así piensa la gente que habla Satanás. Satanás no habla así, hermanos. Si es verdad lo que dicen los que han salido del ocultismo, el satanismo, ellos cuentan que cuando escucharon hablar a este ser, hablaba muy educado, muy elegante. Era una persona muy elegante, muy educada. Y que les hablaba hasta amorosamente, hermanos. Yo me sorprendo que he escuchado varios testimonios de satanistas que estuvieron metidos en esas cosas, se entregaron a Cristo. Dicen que el padre de ellos era Satanás, porque él les decía, yo soy tu papá, yo te amo. Que el mero chamuco les decía eso, hermanos. Fíjate, te amo. ¿Tú te puedes imaginar al diablo diciéndole a alguien te amo? Yo no, pero ellos dicen que así les hablaba. Uno de esos, a ver si algún día tienen tiempo, escuchen a John Ramírez. Él cuenta eso. Y hay otros de África, de allá de Sudamérica, de Haití, de República Dominicana. Muchos que han salido de esas ondas, hermanos, dicen que este ser así les hablaba, dulce, tierno.
Pero la manera que podemos saber sin error de cómo habla Satanás está en la Biblia, hermanos. Ahí en la Biblia nos muestra el Señor cómo habla, cómo es su lenguaje. Y la primera vez que vemos aparecer al diablo es en el capítulo 3 de Génesis. Por eso el Apocalipsis le llama la serpiente antigua, porque ahí en el capítulo 3 de Génesis, él tomó la forma de una serpiente y fue a hablar con Eva. ¿Se conoce la historia? Llegó con que Dios les ha dicho, no coman de los árboles. Fíjate qué hipócrita, ¿verdad? Y Eva le dice, no, sí podemos comer de todos los árboles, menos del que está aquí en medio, porque dijo Dios, el día que lo coman, morirán. Y le dice el diablo, no, no se van a morir. Dios sabe que cuando ustedes coman de ese árbol, serán como Dios, se les abrirán sus ojos y serán conocedores del bien y del mal. Y dice la Biblia que Eva volteó a ver el árbol y vio el fruto que era codiciable para comer, codiciable para alcanzar sabiduría y se veía sabroso. Dijo, ay, qué rico fruto, presta. Y lo comió, hermanos. Fíjese, distorsionó la palabra de Dios. Usted quiere saber, escuche, quiere probar un falso espíritu. El falso espíritu, el espíritu del anticristo, el espíritu de los falsos profetas, los falsos predicadores van a distorsionar la palabra de Dios. La van a distorsionar. Un predicador, escuche, y estoy hablando de algo que hacen constantemente, no de una prédica que tuvo y tuvo un error. Que siempre los predicadores somos seres humanos, vamos a tener errores, pero hay predicadores que definitivamente ya distorsionaron la Biblia. La han distorsionado, hermanos. Judas habla acerca de esto. Dice en el versículo 16, fíjate, estos son murmuradores, quejumbrosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Vea, ponga atención a lo que dice la Biblia. Son, ¿qué? Murmuradores, quejumbrosos, que andan según sus propios deseos. No les importa la gente, hermanos. Se importan ellos mismos. Yo y yo. Cuya boca habla cosas infladas. ¿Qué son las cosas infladas? Oh, no, las cosas grandes que yo hago. Las cosas poderosas que yo hago por medio de Dios. Mis grandes acciones. Adulando a la gente, ¿para qué? Para sacar provecho. Oh, Dios te ama. Oh, Dios tiene grandes cosas contigo. Oh, tú eres el escogido, eres la perla de Dios. Pero nunca te dicen tus errores. Nunca te dicen que andas en pecado, que andas en mal. ¿Sabes por qué? Porque si te dicen eso, te vas. No te gusta. Hay un riesgo, hay gente que no se va. ¿Sabe? Y aquí cambio un poco mi tono de voz. Porque es un tema delicado. Yo le agradezco a Dios por las veces que me encontré a hombres y mujeres de Dios que me reprendieron, hermanos. Que me dijeron cuando yo andaba mal. Nunca se me va a olvidar uno de ellos, un profeta de Colombia. Yo andaba mal, hermanos. Estoy hablando de hace casi unos 18 años atrás. Andaba mal. No me había salido a la iglesia, seguía yendo a la iglesia, pero yo andaba mal, andaba carnal y andaba en pecado. Y este predicador llegó de Colombia, ya nos conocíamos previamente. Cuando me ve, lo primero que me dice es, te estás portando mal.
Ay, Señor, hermano. Yo sentí como un balde de agua caliente, fría, tibia, no sé. Me cayó algo bien feo, hermano, dentro de mí. Me dio un escalofrío, me sentí tan mal que bajé mi rostro, hermano. Y en vez de enojarme, ¿sabe qué hice? Fui a llorar mi pecado. Le dije, perdóname, Señor. No siempre fue así. Yo les conté de otro profeta que llegó y me dijo, tú dices que tienes fe y no tienes nada de fe. Y ese día yo sí me puse bien bravo, hermanos. Y este profeta que se cree, ni me conoce, yo doy puras ofrendas, doy mis diezmos, sirvo en el templo. ¿Cómo que no tengo fe? Bien bravo, hermanos. Pero ¿sabes qué es lo bueno del cristiano? Que se deja moldear por Dios. Es un cristiano que va a la presencia del Señor, a orar, a buscar a Dios. Y eso lo tenía yo, gracias a Dios, y lo sigo teniendo. Ojalá nunca lo pierda. Fui a orar a mi casa, hermanos. Bravo, todavía bravo. Y le dije, Señor, pero ¿por qué me dijo esto este hombre? Y ahí la voz del Señor vino a mi vida y me dijo, lo que Él te dijo es cierto. Tú no tienes fe, me dijo. Crees, dices, pero no tienes. Y ahí fui confrontado con la verdad, hermanos. Recuerdo otra vez otro profeta. Eso también fue hace muchos años, hermanos. Yo estaba hablando mal del pastor. Ahí yo como que, fíjense, el Señor me pasaba a mí por cosas, hermano. Yo andaba de chismoso. ¿Cómo dicen esos pájaros que son bien hablones? Perico, no, ¿qué? Cotorra. De cotorra, hermanos. Que el pastor aquí, que el pastor acá, que el pastor no tiene unción, que el pastor no se mete con Dios. Hermano, y recuerdo, ese día venía un hombre de Dios a predicar el fin de semana y yo estaba en la primera línea, hermanos. Y ese día la iglesia estaba llena. Y aquel hombre de Dios empieza a decir, sí, como aquellos que están hablando mal del pastor y así, como tú que andas haciendo eso, mirando a la gente, hermano, y señalándome a mí. Y yo ahí, ay, Dios mío, trágame tierra. No me tragó. Hermano, aprendí. Pero gracias a Dios por esos hombres y mujeres que me han corregido, hermanos. Pero los falsos profetas, los falsos apóstoles, los falsos, los que tienen el espíritu del anticristo, no te van a corregir. Dice aquí que te van a adular para sacar provecho de ti. No te van a decir cuando andas mal. No van a predicar cosas que te hagan sentir confrontado con tu pecado. Van a escoger deliberadamente los pasajes de la Biblia que no te vayan a ofender, que no te vayan a confrontar, que no te vayan a hacer sentir mal con tu pecado, porque si no, no van a poder sacar provecho de ti. Eso es lo que hizo la serpiente en el Génesis capítulo 3. Aduló a Eva. Distorsionó la palabra de Dios. ¿Se da cuenta cómo habla el dragón? ¿Se da cuenta que lo que él hablaba no concordaba con lo que Dios hablaba? Esto significa confesar a Cristo. Lo que les estaba diciendo, ¿cómo puedes probar al espíritu del anticristo? Lo que él estaba diciendo a Eva no concordaba con lo que Dios les había dicho a ellos. Estaba distorsionado. Otro pasaje donde vemos donde habla Satanás fue en la tentación. En el capítulo 4 de Lucas dice que llegó con Jesús. Jesús tenía 40 días ayunando, hermanos. Jesús ya tenía hambre. Llegó el diablo y le dijo, con que eres el Hijo de Dios, convierte las piedras en pan, no tengas hambre, no te estés matando, come. Y vea lo que le dice el Señor, escrito está, Satanás,
No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Y el diablo se dio cuenta, hermano, porque el diablo te tantea a la gente. Dice, no, a este no le puedo llegar por la distorsión, a este le tengo que llegar con la Biblia, porque la conoce. Y le dijo, lo llevó al pináculo del templo. El pináculo del templo es la parte más alta del templo. Y le dijo, Jesús, aviéntate porque escrito está. Le citó el Salmo 91, a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. Fíjese, ahí no distorsionó la palabra, hermanos. Ahí no la distorsionó, ahí la dijo cabal como era. No le quitó, no le añadió. Pero detrás de él, detrás de eso, de esa palabra que le dijo, había unas intenciones para manipular a Jesús. Hay gente que usa la Biblia, usa la palabra de Dios para manipular a la gente. Y el Espíritu Santo me dijo algo cuando yo estaba orando. Hay personas que van a oír esta prédica, me dijo, y que están en lugares por el terror y el miedo, no por el temor a Dios. Porque las iglesias usan la Biblia para infundirle temor a la gente. Si te vas, no prosperarás. Aquí el que manda soy yo, porque yo tengo la autoridad de Cristo. No toques a mis ungidos, dice la palabra de Dios. No juzgues. Usan la palabra, hermanos, para meterle miedo a la gente. Escuche bien, oiga bien lo que les estoy diciendo, hermanos. Y la gente está engañada, pensando que están bajo un ministerio dirigido por Dios. ¿Por qué? Porque ahí cantan, ahí predican la Biblia, ahí según hay un mover espiritual, pero ¿sabes qué? Hay manipulación también. No hay crecimiento espiritual. La gente no cambia, la gente no prospera. Cuando hablo de prosperar no estoy hablando de dinero, estoy hablando de su vida espiritual. No crece. Con esto no estoy diciendo que no hay iglesias así, hay iglesias, muchas así, hermanos. Y la característica de que tú estás en una iglesia donde está el Espíritu Santo es que si tú eres persistente en esa iglesia, eres fiel en esa iglesia, ¿sabes qué va a pasar contigo? Vas a ir creciendo. El Señor te va a ir levantando, vas a ir dejando cosas malas que no tenías antes. Ahora, escuche lo que estoy diciendo, porque hay gente que dice, no, pues yo voy a la iglesia y siempre estoy igual, pero pues es que no eres constante, no ayunas, no oras. Hay que ser constantes también, hermanos, para ver el cambio en el Señor. Yo te lo aseguro, si tú te congregas un año de tu vida fielmente, empiezas a diezmar, a ofrendar, a hacer lo que dice la Biblia, tienes que ver un cambio. Y si Dios me lo permite, la semana que viene te voy a hablar acerca de eso. De cómo cuando tú estás cerca de Dios, tiene que ser evidente, hay evidencias, algo tiene que suceder en tu vida. La gente tiene que ver algo. Pero hay iglesias, hay personas que están en iglesias, hermanos, y lo único que tienen es una religión. Pablo lo dijo, Hechos 20, versículo 26 al 31. Vea lo que dijo Pablo, el apóstol. Por tanto, yo les declaro en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. ¿Sabe por qué él se atrevió a decir eso? Vea por qué. Porque no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. O sea, Pablo predicaba, hermanos, del amor de Dios. Pablo predicaba de la prosperidad financiera.
de la familia, Pablo predicaba hasta del matrimonio, Pablo predicaba, hermanos míos, de liberación, Pablo predicaba de guerra espiritual, Pablo predicaba, hermanos míos, del juicio y de la ira de Dios, Pablo predicaba del amor de Dios, Pablo era el apóstol de la gracia. Por eso él dice, estoy limpio de su sangre, porque yo les predico toda la Biblia. Hermano, y yo les soy honesto, yo trato de seguir el ejemplo de Pablo. De tratar de predicarles todo el consejo de la Biblia. No nada más enfocarme, escatología, solo el regreso de Cristo. Aquí pura liberación, hermanos, aquí es una iglesia de liberación, solo de liberación vamos a hablar. No, aquí es una iglesia de prosperidad, de siembra y cosecha. No, aquí hay que hablar todo el consejo de la palabra de Dios. Amén. Y sigue diciendo, por tanto, miren ustedes y por todo el rebaño que el Espíritu Santo les ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de entre ustedes mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar tras de sí discípulos. Fíjense, la palabras perversas, la palabra perversa significa malinterpretar, corromper moralmente, pervertir, trastornar, apartar. Esta gente lo que va a hacer es malinterpretar la Biblia, corromper la Biblia, pervertir la Biblia. ¿Para qué? Para apartar a la gente, no de la iglesia, sino de Dios. Usted sabe, hermano, que hay miles de cristianos que van a una iglesia, pero están lejos de Dios. Miles, quizás millones. En la iglesia, lejos de Dios, apartados de Dios. Y no estoy hablando de las religiones, no estoy hablando del catolicismo, ni de los mormones, ni de los testigos de Jehová. Estoy hablando de la iglesia, llámese pentecostés, pentecostal, llámese bautista, llámese cristiano, interdenominacional, como quieras llamarle, que con que sea cristiano, están en las iglesias, pero están apartados de Dios. Y muchas veces esto es producto de estos falsos profetas, de estos lobos rapaces que pervierten la palabra de Dios, que la malinterpretan, la corrompen, no la enseñan tal como es. Pablo lo dijo, hermanos, que iban a venir. Eso es un hecho. Y que dentro de las mismas iglesias iban a levantar personas también así. ¿Por qué? Porque iban a ser llenos y llenas del espíritu del anticristo. Y Pablo les dice a los obispos o a los ancianos, a los líderes de la iglesia, cuiden al rebaño. Por eso es que usted ve que los pastores, hermanos, les decimos tanto, ¿qué es lo más que repetimos como perico los pastores, hermanos? Lea la Biblia, hermano. Hermano Juan, véngase a orar. Hermana, no falta la iglesia. A esas yo sé que les quedamos gordos, perdónennos, hermanos. Pero es por esto, hermanito, hermanita, es por esto. Porque queremos que te des cuenta de que hay falsos. Y nosotros como pastores no podemos estar, a ver hermana Martita, préstame tu YouTube. ¿Qué predicador estás oyendo? Oh no, este es un falso apóstol. Eso no, hermano. Yo no puedo hacer eso, jamás. Yo te tengo que enseñar lo que es verdadero por medio de la Biblia. Es más, te tengo que enseñar a tú estudiar y escudriñar la Biblia. Porque aún a mí me tienes que pesar, hermano. Aún a mí como tu pastor, tú tienes que ver en la Biblia si lo que yo estoy enseñándote es de Dios o no. Y yo no me voy a enojar. Si tú un día me dices, a ver pastor, tu predica estuvo rara, déjame ver la Biblia, órale, vamos a ver.
Y si estoy mal, hermano, me arrepiento de verdad. Pero porque diga la Biblia, no porque tú estás malinterpretando la Biblia. Amén. Hermano, por eso nosotros los pastores les decimos, hermanito, véngase a la oración, véngase al ayuno, véngase al congreso, hermano. ¿Por qué? Porque eso te va a hacer crecer, eso te va a hacer entender, a aprender más la Biblia, la Escritura. Vas a estar mejor armado cuando venga un falso profeta, ya sea esté allá afuera de la iglesia, ya sea mismo dentro de la iglesia. Tú vas a saber que decirle no a ese falso profeta. No te vas a comer lo que te dé. No vas a aceptar tan fácilmente el engaño del espíritu del anticristo. ¿Entiendes mi mensaje? Hermano, si tú lees la Biblia, si tú te comprometes a leer la Biblia, hermano, el Espíritu Santo te va a ayudar. ¿Se acuerdan lo que les conté de aquel hombre falso que entró al lugar de teléfonos? El Espíritu Santo me acordó de esos versículos. ¿Pero por qué me los acordó? Porque yo los leía. ¿Cómo te va a acordar el Espíritu de algo que tú nunca has leído? No es posible. Hermano, esta es la única manera de tú descubrir al falso. Entonces, ya cuando uno conoce mucho la Biblia, hermano, es obvio que hay personas como el que les dije, la Cristo Lisbeth, el Cristo ruso, el otro de allá de Brasil. Ya es obvio para uno, oye, ese está pero bien zafado, está lleno del espíritu del anticristo. Es obvio, es fácil para uno. Pero hay gente que no conoce nada de la Biblia y por eso son engañados. Pero cuando tú, hermano, te empiezas a meter con la Biblia, empiezas a aprenderla, vas no solamente a ver, obviamente, a esa gente loca de afuera que dicen ser Cristos o profetas, vas a decir pero está bien zafado, pero dentro de la iglesia del Señor, predicadores que hoy mismo están predicando y que multitudes lo siguen, hermano, vas a darte cuenta, como que no es de Dios. ¿Por qué? Porque no confiesan a Jesús. No están de acuerdo con lo que dice Jesús. No viven de acuerdo a lo que dice Jesús. Y esto lo confirma Pablo. Ya voy a terminar. Séanme pacientes. Dice ahí Pablo, capítulo 6 de 1 de Timoteo. Vea lo que dice. 6 de 1 de Timoteo. Si alguno les enseña otra cosa, oye, otra cosa, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, discusiones necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. El espíritu del anticristo, hermano, no se conforma a las sanas palabras de Jesús. Siempre va a tratar de añadirle algo. Una de las cosas que a veces veo que hay pululando por ahí es, ahora vamos a meter la psicología al evangelio. Vamos a meter la filosofía, el humanismo, tácticas de hombres, vamos a meter la motivación, vamos a motivar a la gente. Todas esas cosas, hermanos, Jesús no las predicaba. A ver, vamos a ver el multinivel para que la gente prospere. Jesús no hacía multinivel, hermanos. Y perdónenme los que me ven por Facebook, por internet, yo sé que no lo digo por ti, pero yo ni te conozco, no sé ni si me estás viendo. Pero si estás en una iglesia así, ya está claro lo que te estoy diciendo. Y el Espíritu Santo me lo dijo, me lo hizo sentir. Hay gente que está así. Sus pastores se enseñorean de ellos. Ellos les dicen qué hacer y qué no hacer. No necesitan irse con la esposa de Cristo. Ya la pastora, el pastor, les dicen qué hacer.
No, no, tú no te mueves de este lugar, porque esta es tu casa y tienes que estar aquí. Y si te vas, estás en rebeldía. Y si te vas, te va a caer el cáncer. Y si te vas, la enfermedad. Y pobres hermanitos, a veces están así, hermanos, con ese miedo, que tantito se alejan y ¡zas! Les pega una china, esos que manejan malos, esos chinos, sin ánimo de perjuicio, perdónenme, no debo hacer esto. Sorry, perdón. Sorry, hermanos. Pero, ay, el diablo, sí, tenía razón mi apóstol, lo que me dijo, ya me falté el servicio y ahora por eso me está pasando mal. No, hermanos, y viven en miedo, en temor, en horror. Estaba la hermana limpiando la iglesia y estaba tirando la basura abajo de la alfombra y oyó una voz que le dijo, ¿qué haces? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Soy Dios, te estoy viendo. Gracias a Dios, pensé que era mi apóstol. Pensé que era el pastor. Le tienen más miedo al apóstol, al pastor, al profeta, a la pastora que a Dios. Viven en terror, en angustia. Jesús nos llamó a libertad, hermanos. Aquí en esta iglesia hay libertad. Hermano, Cristo nos llamó a libertad, a ser libres. No somos esclavos de hombres, mucho menos del espíritu del anticristo. Amén. Aquí no hay manipulación, hermano mío. Aquí lo que nosotros queremos enseñarte es que ames a Jesús. Yo sé que si tú logras enamorarte de mi Señor, hermano, no es necesario ni que te digamos, vente a servir, ven a hacer esto, ven a hacer aquello. No, el que ama, el que está apasionado por el Señor, hermano, solito hace las cosas. Oh, gloria a Dios. Solito tú predicas en las calles. Oh, siento la unción de Dios. Tú vienes a lavar los baños. Tú vienes, hermano, a hacer el aseo porque amas a Jesús, amas a tu Señor entrañablemente. Lo amas. Y ese amor te contriñe y ese amor te hace decir, yo quiero servirle a mi Jesús. Amén. Hermanos, el espíritu del anticristo, dice la Biblia, ya está operando en el mundo. Hoy te he dado estas herramientas y hay más. Por el tiempo no puedo seguir adelante. Pero hoy te quiero exhortar, hermano, hermana que estás aquí, los que me están viendo por internet, a que busques a Dios, a que leas la Biblia. No solamente la leas, escudriñala. No solamente la escudriñes, vívela. Sé un hacedor de la Biblia. No te conformes solo con lo que oyes los domingos o las predicaciones de YouTube. Agarra tú la Biblia, aprende de ella. Dijo Juan, prueba los espíritus. No está mal probar. La gente tiene miedo de eso. Yo sí pruebo al predicador, hermano. Y yo no me enojo que me prueben. A ver si lo que está predicando es de Dios o no. Pero tampoco soy un fariseo, un policía del evangelio. A ver, voy a ver quién predica mal para tirarle. No, tampoco, hermano. Simple y sencillamente para que cuando yo vea que alguien no lo está haciendo, hermano, ¿para qué? ¿Para qué oírlo? Pablo dijo, apártate de los tales. Con esto, quiero terminar con este pasaje. Cuando dice Pablo, dice, estos traen discusiones necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Ese es el consejo del Espíritu Santo. Dice, apártate de los tales. No dice, publica videos en YouTube y en Facebook en contra de ellos. No dice así. Dice, nada más apártate. No les estés tirando tampoco. Aquí dice, apártate de ellos. Pero si no lo sabes reconocer, ¿cómo te vas a apartar de ellos? Pónganse de pie, hermanos, y vamos a orar. Hoy les he enseñado, hermanos, a través de las Escrituras,
que el enemigo es engañador. No te dejes engañar, porque el Señor te ama entrañablemente. Él te ama, Jesús te ama. No importa si estás muy metido con Dios o no. Escucha, a veces malinterpretamos también eso. Pensamos que, es que él está muy metido con Dios. Ella, mira, está muy metida con Dios. Dios la ama, Dios lo ama mucho. No, a ti también Dios te ama. Dios nos ama a todos por igual, hermanos. Usted nunca vaya a pensar que Dios me ama más a mí porque yo soy pastor que usted. Dios te ama a ti igual que a mí. Y por eso hoy el Señor a través de mí te ha enseñado. No te dejes engañar. No dejes que la serpiente te meta pensamientos pervertidos, corrompidos. No dejes que predicadores vengan malinterpretando las escrituras y tú las comas, tú las bebas, porque eso es comida espiritual, pero es comida chatarra, hermano, que te hace daño, que te aleja del Señor. Y hoy el Señor lo que quiere es que tú entiendas cómo es la única manera de tú discernir el espíritu del anticristo, conociendo la Biblia. Conociendo las escrituras, hermanos. Porque no hay ningún pastor, no hay ningún predicador perfecto que tú puedas decir, este tiene toda la verdad. No, el único que tiene toda la verdad es Jesús. Y toda la verdad está en la Biblia, hermanos. Padre, hoy te pido por mis hermanos que están aquí. Te pido en el nombre de Jesús que les des hambre por buscar tu palabra. Por orar, Padre. Dales hambre por leer tu Biblia, Señor. Dales sed, Señor, de escudriñar tu evangelio. Dale, Señor, el deseo, el anhelo y las ganas de vivir lo que dice la palabra. Padre, en el nombre de Jesús.